Sony ha presentado una nueva cámara que es la Sony FX2, una cámara que ha enfadado a muchísimos usuarios porque viene siendo un refrito entre una FX3 y una Sony A7 IV. Una cámara que en 2025 sale solo con grabación 4K 60 fotogramas por segundo en recortado y además nos quieren cobrar alrededor de 3.200 euros por esta cámara. Muchos usuarios se han enfadado y es totalmente normal. Y hoy no quiero hablarte sobre esta cámara porque ya tienes varios vídeos en el canal, te voy a dejar los vídeos por aquí arriba, pero hoy quiero hablarte sobre las cámaras que yo utilizo y sobre todo una que me parece súper interesante si estás buscando una cámara para iniciarte y es esta cámara que tengo aquí. Esta cámara que tengo aquí es la Lumix S5 II, una cámara que utilizo en mi día a día y nos ofrece muchísimo más que una FX2 y lo mejor de todo, cuesta la mitad de precio. Como acabo de decir, la FX2, una cámara que graba en 4K 60 fotogramas por segundo en recortado y que básicamente es una Sony A7 IV, la quieren vender por 3.200 euros aquí en España. Pero esta cámara de aquí ofrece más y además cuesta unos 1.600 euros. Esto es lo que me gusta de Lumix, esto es lo que llevo utilizando más de 9 meses ya, que han pasado muy rápido, y hoy quiero hablarte sobre esta cámara y sobre todo quiero que te des cuenta de que hay otras marcas que no son Sony que nos ofrecen muchísimo más por menos dinero. Creo que no hay duda de que Lumix se ha posicionado en el mercado y es la marca más potente de cámaras a día de hoy. No importa qué es lo que quieras hacer, si por ejemplo quieres una cámara para iniciarte, tienes una S9, que también la utilizamos nosotros. Es una cámara que por 1.100 euros, es más, lo hemos visto por menos de 1.000 también, tiene grabación 6K, 30 fotogramas por segundo, 4K 60 fotogramas por segundo en recortado, una calidad bestial y lo mejor de todo, una full frame por 1.000 euros. Es una locura. Luego tenemos las S5, que están un nivel por encima y sobre todo tienen un cuerpo un poco más diferente. A mí es la que más me gusta personalmente de Lumix y creo que es porque es la más equilibrada. Podemos encontrar una cámara que por 1.600 euros también graba en 6K, en Open Gate, 4K 60 fotogramas por segundo. Tienes todo lo que necesitas para hacer fotografía y vídeo y lo mejor de todo, como decía, por 1.600 euros. Y luego han sacado unas nuevas cámaras, que es la S1 II y la S1R2, y son cámaras que ya están a un nivel más alto y dan mejores prestaciones. Luego te hablaré también sobre ellas, pero quiero que nos centremos en esta cámara. Una cámara de 1.600 euros, que realmente muchos me dirán, Marco, es un precio elevado. Realmente para una cámara 1.600 euros no es un precio elevado. Tenemos que entender que una cámara es una máquina de generar dinero, por el simple hecho de que podemos dedicarnos a esto y generar dinero y amortizar esa inversión rápidamente. Pero algo que se le achaca mucho a Lumix es que todavía no tiene muchísimos objetivos donde elegir. Y sí que es verdad que, por ejemplo, Sony o Canon tienen más donde elegir. Pero a día de hoy creo que no somos objetivos y no nos damos cuenta de que fabricantes como Sigma, Lumix, incluso Sirui, cada vez están ofreciendo más lentes. A día de hoy tenemos muchísimos lentes para elegir en estas cámaras de aquí. Sí que es verdad que el año pasado no había tantas, pero ya estamos teniendo bastantes más. Y aparte tienes que saber algo, y es que los coreanos y los chinos, como por ejemplo los Samyang y también Viltrox, ya están haciendo objetivos para esta montura. Por lo cual, en un año seguramente no tengamos tantos objetivos como tenemos por ejemplo para Sony, pero sí que es verdad que nos vamos a poner bastante a la altura. Por lo cual, si estás pensando en no comprarte una Panasonic porque todavía no hay demasiados objetivos, no te preocupes. En un año te puedo asegurar de que va a haber muchísimos más y vas a tener dónde elegir. ¿Por qué hace 9 meses decidí hacer una inversión de más de 11.000 euros en cámaras? Básicamente porque necesitábamos equipo para hacer los podcasts, para hacer los contenidos, para hacer los cursos, necesitamos varias cámaras. Y yo dije, no quiero comprar Sony. Realmente no me ofrecen lo que necesito, estoy pagando un sobrecoste por estas cámaras y creo que hay otras cosas más interesantes en el mercado. Por ejemplo, para mí algo muy interesante era grabación 6K, por el simple hecho que luego voy a coger un contenido, lo voy a reescalar y lo voy a utilizar en diferentes plataformas. Por ejemplo, para YouTube, luego para Shorts, luego para Reels. Entonces, claro, si quiero tener la máxima versatilidad y sobre todo mantener la calidad, el 6K me viene muy bien. Esta cámara y también las otras Lumix, por supuesto, nos ofrecían eso, una grabación 6K en 30 fotogramas por segundo. Pero eso no es todo, sino que también tenemos Open Gate. Ahora se ha vuelto muy popular el Open Gate y básicamente es porque te da mucha más flexibilidad a la hora de reencuadrar. Tú puedes coger una toma y utilizarlo tanto en vertical como en horizontal. Esto realmente es súper interesante si haces eventos, bodas, etc. y tienes que crear del mismo contenido diferentes contenidos, necesitas Open Gate.
Esto, por ejemplo, en las cámaras Sony no lo tenemos y por eso mismo me parece que se han quedado atrás, porque no han entendido de que el filmmaker ahora mismo necesita dos tipos de vídeos diferentes. Necesita horizontal y vertical, y si no quieres grabar las cosas dos veces, necesitas Open Gate. Luego, sí que es verdad que esta cámara graba en 4K 60 fotogramas por segundo. Siempre os he dicho lo mismo. El recortado para mí no es un problema, por el simple hecho de que me adapto y muchas veces nos viene mejor, porque también tenemos ese factor de multiplicación, nos ayuda a tener unas distancias más largas. Sí que es verdad que a veces pues necesitamos que no sean recortado, pero como siempre os digo, esta cámara realmente funciona muy bien en todos los aspectos de grabación. Si por ejemplo necesitas una grabación full frame en 4K o en 6K, ya sabes que tienes las S1. Pero sí que es verdad que la S5 II me parece la cámara más interesante por el simple hecho de que para un filmmaker te da todo lo que necesitas. Algo que a mí personalmente me gusta de las Lumix, y esto en Sony sí que es verdad que lo tenemos, pero lo tenemos con un asterisco. A mí algo que me gusta de las Panasonic es que puedo añadir mis propios LUTs. Y tú me dirás, no, Marco, en Sony también lo podemos hacer. Sí, pero en Sony nos obliga a utilizar el ISO flexible o algún estilo similar. Es decir, solo nos deja añadir esos LUTs cuando estamos utilizando ese tipo de modo de grabación. Y a mí personalmente, si quiero utilizar mis LUTs para cualquier otro perfil que no sea el S-Log 3, también me interesa. Esto es algo que no me gusta de Sony. Sony, que hace las cosas para hacerlo lo más fácil posible, pero luego lo complica todo. Lo complica todo porque si quiero utilizar mis LUTs, déjame utilizar mis LUTs. Déjame importarlos y utilizarlo como yo quiera. Por ejemplo, si quiero grabar en S-Log 3, no me digas que exponga a +1,7, que todos sabemos que eso es una chapuza. Déjame utilizar herramientas de exposición como el monitor de forma de onda o el false color para poder hacerlo. Estas cámaras no lo tienen y es algo que en mi día a día es necesario. Yo necesito un monitor de forma de onda para no fiarme de una pantalla o de un visor. Necesito saber los datos para exponer correctamente y así es como sacas el máximo partido de tu cámara. Pero claro, esto lo he dicho muchas veces y esto siempre lo intento enseñar a mis alumnos. Si tú te estás comprando una cámara muy cara, si tú estás sobreexponiendo para luego bajar los niveles, así no tener ruido, etc., te estás dando cuenta de que estás haciendo cosas que, primero, te están haciendo perder el tiempo y dos, no están correctamente hechas. Porque nosotros podemos aprovechar mucho más si tuviésemos las herramientas en estas cámaras Sony. Algo que me gusta de Panasonic es que te dice, toma las herramientas. Si no quieres utilizarlas, no pasa nada. Expone a +1,7, sobreexpone y que luego vas a poder bajar la información y no va a haber problema. Pero si quieres hacer las cosas correctamente, te voy a dar las herramientas. A mí me encanta que en esta cámara tengamos herramientas como el monitor de forma de onda. Es que realmente no entiendo cómo hay cámaras que se llaman cámaras de cine y no tienen un monitor de forma de onda para saber los niveles IRE que tienen. Y aquí ya me estoy poniendo muy técnico, que ya sabéis que a mí no me gusta ponerme muy técnico en los vídeos de YouTube, pero lo veo de esa forma. Lo veo que Lumix, en este caso Panasonic, nos ofrece una cámara que es totalmente personalizable, todo. Los menús son muy largos, sí, lo sé, no son tan fáciles como los de Sony, pero es básicamente porque puedes personalizar todo. Es más, cuando coges esta cámara, viene totalmente desconfigurada. Seguramente te hayas comprado una Panasonic o estás pensando en comprarla y veas que es un poco complicado al principio utilizarla. Porque, claro, al principio enciendes la cámara y, aunque cambian los ajustes, no ves lo que estás haciendo en la pantalla, lo tienes que configurar. El autoenfoque no viene rápido, lo tienes que configurar. El seguimiento al ojo no viene configurado, lo tienes que configurar. Es decir, esta cámara viene virgen y luego lo que haces es sacarle el máximo partido. Por eso, en otro vídeo, creo que fue el de ayer o antes de ayer, os dije que las cámaras Sony son interesantes porque viene todo configurado, no te tienes que preocupar. Sin tener ni idea de lo que estás haciendo, puedes conseguir buenos resultados. Con este tipo de cámaras no. Con este tipo de cámaras te tienes que volver un profesional. Tienes que entender los menús, tienes que configurar tu cámara. Para sacarle el máximo partido, tienes que esforzarte. Eso sí, cuando aprendes a utilizarla, es una bestia. Y eso lo puedes ver en todos los comentarios que seguramente tenga este vídeo. Y todas las personas que son usuarios de Lumix te van a decir, esta cámara es brutal. Por supuesto, el primer día no te lo van a decir. Te van a decir, uy, no sé si me he equivocado en comprar esta cámara. Pero luego sacas muchísimo partido de esta cámara. Y esto es lo que me gusta. Otra cosa que no entiendo cómo las cámaras Sony todavía no tienen es una grabación en MOP. Todavía seguimos grabando en MP4. Y esto, para los que son más puristas, te dirán que la grabación en MP4 o el archivo MP4 es para entrega, no para grabar. Esto también, si nos ponemos muy técnicos, que hablamos del 422, el 10-bit, etc., si nos ponemos a analizar nos daremos cuenta de que es mucho más sencillo seleccionar colores, tener selecciones
cromáticas, etcétera, en Panasonic que en Sony. ¿A cuántos de nosotros hemos hecho el color y se nos ha roto el color muy fácilmente aunque estábamos grabando en 10 bits? Y eso es básicamente porque seguimos grabando en un contenedor que es MP4 y no MOV. También, este tipo de aspectos técnicos, vuelvo a decir lo mismo, para la mayoría de personas no son importantes, pero los que vamos un poco más al grano y sobre todo jugamos con la imagen, pues se nota la diferencia. También podría hablar de la colorimetría, por ejemplo. A mí personalmente, esto ya depende de los gustos. Hay personas que les gustan más las pieles como las que tiene Sony. A mí personalmente me gustan más las de Panasonic porque me recuerda más a Arri, es decir, a pieles más naturales y sobre todo con tintes magentas, ¿no? Pues entonces, realmente, cuando me puse a pensar, digo, es que quiero darle un look diferente a mi imagen. Quiero darle un estilo que realmente sea el que a mí me gusta. Y a mí no me gusta una imagen procesada, no me gusta una imagen súper nítida como tienen las Sonys. Me gusta más una orgánica. En este caso puedes ver que esta imagen no es nítida, por el simple hecho de que estoy grabando con un anamórfico. Y hablando de anamórficos, en Sony, por ejemplo una Sony A7S3, una Sony A7 IV, si quieres grabar en anamórfico necesitas un monitor. En esta cámara de aquí, que cuesta la mitad de precio, ya puedes grabar en anamórfico y ver lo que estás haciendo. Es que para mí no hay cabida. Es que realmente podía hablaros de muchísimos aspectos más y estar aquí horas y horas y horas diciéndote por qué Lumix es muchísimo mejor a día de hoy que Sony. Y alguien aquí me podría decir, no, el autoenfoque de Sony es increíble. Sí, sí, lo es. No voy a decir que no. Realmente también lo utilizo. Pero el de Panasonic también lo es. Es que funciona increíblemente bien. Y algo que no se habla mucho, y creo que es un aspecto súper importante para los filmmakers, es la estabilización. El simple hecho de que Panasonic tenga una estabilización tan brutal. Y lo mejor de todo, lo puedes utilizar con anamórficos, lo puedes utilizar con cualquier tipo de lente. Hace que no solo tengas una cámara que graba bien vídeos, sino que tienes una cámara que muchas veces, en la mayoría de situaciones, 80% de situaciones, no te requieren ni un gimbal para grabar con ella. Es decir, vas a poder grabar tomas en mano que parecen que están en trípode, y eso es brutal. Eso para mí es un valor súper añadido, porque la mayoría de filmmakers, en la mayoría de trabajos, van corriendo, necesitan rapidez. No pueden estar con estabilizador, que si no estabilizador, que si ahora tengo que andar como un ninja. No, con esto, cuidando un poquito, realmente tienes una estabilización brutal y tus imágenes te puedo asegurar que no van a salir trepidadas nunca. Y vuelvo a repetirlo, 1.500 euros. Esta cámara a mí me costó 1.500 euros. Sí que es verdad que a veces está en 1.600, menos de 1.500 creo que no lo he visto, pero vamos a poner 1.500, 1.600 euros. 1.600 euros. Una cámara que graba en 6K 30 fotogramas por segundo, que te graba en OpenGate, 4K 60 fotogramas por segundo en recortado, que puedes añadir luz, que tiene todos los ajustes que necesitas para fotografía y vídeo, tienes monitor de forma de onda, puedes grabar en MOV. Tienes una colorimetría brutal. Puedes grabar con anamórficos, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y es que no encuentro nada mejor en el mercado por este precio. Por 1.600 euros tienes una cámara que te va a servir para todo lo que necesites. Y sí, seguramente pienses que necesitas 4K 120 fotogramas por segundo. Realmente no te hace falta. Te puedo asegurar que con el 4K 60 es más que suficiente muchas veces. Y aquí entra otro punto. Si realmente necesitas más exigencia, necesitas grabar en 4K 120 o en 8K o en 6K, aquí entra la siguiente categoría de Lumix, que son la S1R2 y la S12. Vuelvo a decir lo mismo, y esto lo he dicho en todos mis vídeos. Me parecen cámaras brutales. Y son cámaras que creo que están a un nivel muy alto. Es más, diría que son las mejores cámaras híbridas del mercado a día de hoy. Pero no me parecen tan interesantes. Porque vuelvo a decir lo mismo, las cámaras solo son parte de nuestro equipo y nos van a ayudar a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Y sí, necesitamos una cámara para hacer vídeos, por supuesto, pero tampoco necesitamos la mejor cámara. Con una cámara de 1.500, 1.600 euros es más que suficiente para ganarte la vida haciendo vídeos. Y ahora, si quieres hablar un poquito sobre especificaciones y saber sobre estas cámaras, te voy a hablar que estas cámaras han salido hace poquito, hace un par de meses más. En España todavía no se puede comprar la S12. Pero tienen grabación 8K, OpenGate. Esto es una locura, por el simple hecho de que a cualquier filmmaker le encantaría poder grabar en 8K, poder reencuadrar como quiera las imágenes, poder estabilizarla mucho mejor, tener mucho más detalle y aparte poder utilizarla para todas las redes sociales. Esto es lo que ha entendido Lumix. Se ha puesto a pensar y ha dicho, ¿cómo puedo hacer la cámara más potente del mercado? Y preguntas a usuarios reales, no a alpha partners ni a embajadores, no, a usuarios reales. Por otra parte, ¿qué necesitan los usuarios? Sobre todo los profesionales. Pues tal vez 6K, 60 fotogramas por segundo en full frame, puede ser una buena opción.
Puede ser también una buena opción una cámara que no se sobrecalienta, y esto hay muchas dudas con esto, y esto lo he dicho antes. Las cámaras Lumix, todas, vienen sin configurar. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes esta cámara y tienes una S1 II o una S1R2, ¿qué es lo que pasa? Que se van a calentar. Pero se van a calentar porque tienes que activar el ventilador. Es decir, tú tienes diferentes modos en los cuales este sistema de refrigeración que tenemos aquí arriba lo tenemos que activar. Si tú no sabes activarlo, seguramente tu cámara se caliente y llegarás a YouTube, verás muchísimos vídeos, nadie se queja de esto porque el que no se ha dado cuenta de que tienes que configurar la cámara eres tú. Vuelvo a decir lo mismo, las cámaras Sony lo bueno que tienen es que no te tienes que preocupar por nada. Literalmente te dan una cámara lista para funcionar. En Lumix tienes una cámara súper potente que tienes que configurar. Entonces, si se te calienta tu Lumix S1R2 es porque tienes que activar los ventiladores, ¿vale? Algo muy importante. Es más, en este vídeo no lo iba a decir, pero abajo tienes el curso de Lumix donde te enseñamos a hacerlo. Y aparte lo vamos a actualizar y vamos a hacer de cada cámara. En este caso tenéis un curso para todas las cámaras, pero pronto vamos a hacer de cada modelo, así que lo tienes en la descripción. Por otra parte, ¿qué hace interesante a estas cámaras? Grabación 12 bits internamente en ProRes RAW. Puedes grabar en anamórfico, puedes tener todas las configuraciones que necesitas para vídeo. Por supuesto no son cámaras perfectas y también tienen sus partes malas, pero son cámaras de 3.500 euros. Y aquí es donde quiero llegar. Cámaras de 3.500 euros que tienen prácticamente cosas que no tienen ninguna cámara Sony en el mercado a día de hoy, ni las gamas más top. Podríamos irnos a una FX9 y no tiene ni la mitad de cosas que tienen estas cámaras de 3.500 euros. Y aquí es donde quiero entrar con la comparación de la S1 II y la FX2. ¿Por qué comparo estas cámaras? Porque realmente creo que son rivales. Rivales que no tienen ningún tipo de sentido compararlas, porque sería una masacre. La FX2 es una Sony S4, pero como tiene un precio de 3.200 euros, la tenemos que comparar con una cámara que esté a la altura de precio. Y esta sería la S1 II. Si nos pusiésemos a mirar las especificaciones, que realmente no tendría sentido, prácticamente nos ofrecen el doble por la mitad. Y aquí voy a terminar con este vídeo. Quiero que te des cuenta de que a día de hoy, si quieres comprarte Sony, que es totalmente válido, como te digo, yo tengo cámaras Sony también, tengo Panasonic, y algo que quiero que entendáis de mi contenido, porque muchos creo que no se dan cuenta de esto, yo me dedico a crear contenido. Yo utilizo diferentes marcas porque es mi trabajo. Pero quiero hablar sobre Sony y sobre Panasonic en este caso. Si en este caso te quieres comprar una Sony para ser filmmaker, para ser fotógrafo, para hacer tus trabajos, por supuesto vas a tener cámaras buenas. Lo he dicho siempre y lo voy a poner en grande, en mayúsculas. Son cámaras buenas, que te dan una facilidad brutal. Son fáciles de entender, son fáciles de configurar. Directamente, sin conocimientos, vas a poder conseguir resultados interesantes porque la cámara ya viene configurada para que puedas utilizarla. Pero eso te va a llevar a pagar un sobrecoste. Un sobrecoste que normalmente va a ser que vas a pagar el doble por la mitad de prestaciones. Y esto nos recuerda a nuestro gran amigo Apple, que nos cobra muchísimo más por un ordenador que está optimizado. Vuelvo a decir lo mismo. Este ordenador de aquí es el MacBook Air, si no recuerdo mal. Este es el MacBook Air. Y este ordenador me costó 1.900 euros. Este móvil que tengo aquí es un iPhone 16 Pro Max, la versión más grande, y pagué 2.180 euros. Y tú me puedes decir, ¿merece la pena gastarte 2.180 euros en un móvil? Pues para mí sí, porque es mi trabajo. Pero, por supuesto, sé que con un Xiaomi, con un Redmi o con cualquier otro móvil, podría hacer exactamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que decidir, ¿queremos pagar el doble por la mitad de prestaciones? Yo realmente, dependiendo de la persona, le recomiendo que sí y recomiendo que no. Como veis, yo también lo hago. Y es totalmente normal. Yo también pago cosas que realmente sé que no las valen, pero como las quiero tener y creo que me aportan a mi trabajo, las tengo. Y pago por eso. Entonces, que tú te quieres comprar una cámara Sony me parece estupendo, pero ten muy en cuenta si estás en el mismo nivel que estamos tomando esas decisiones. Si tú estás empezando, por supuesto, yo no te recomendaría que hicieses lo mismo que yo. Y aquí podrías decirme, consejos doy, para mí no tengo, ¿no? Pero es que es eso. Si estás empezando, como yo cuando estaba empezando, intentaría coger mi dinero, aprovecharlo al máximo y multiplicarlo. Y ya cuando tengas resultados, cuando te lo puedas permitir, te compras todo lo que quieras. Te compras tu cámara, tu móvil, te compras tu ordenador y te compras todo lo que quieras. Pero al principio, tener muy en cuenta que el dinero cuesta mucho ganarlo. Y cuesta mucho, sobre todo, cuando estás empezando. Porque tienes que conseguir clientes, solo tienes un equipo muy modesto, cada vez necesitas más cosas, quieres ofrecer un mejor servicio. Y ese dinero que tienes tiene que ser una inversión para multiplicarlo.
Y esto siempre intento concienciaros al máximo posible. La cámara no es lo importante. No es importante si te compras una Sony o te compras una Panasonic o te compras una Canon o cualquier otra marca. Lo importante es que tomes en cuenta qué es lo que estás comprando y sobre todo si te va a venir bien. Todas las cámaras del mercado son buenas a día de hoy. Todas. Lo más importante de todo es que con ese dinero que tienes, ya sea mucho o poco, compres lo que realmente necesitas, le vas a sacar partido y sobre todo multipliques, ya sea en dinero o en felicidad, esa inversión que vas a hacer. Y así quiero terminar este vídeo. Entiende que lo que ves en YouTube es contenido. Yo me dedico también a crear contenido, es una parte de mi trabajo, por eso mismo hago tantos vídeos. Siempre te voy a ser lo más sincero posible. Siempre te voy a hablar, claro, sobre lo que me parece más interesante, lo que no, y sobre todo lo que es conveniente para ti. Porque el contenido que yo hago es para personas como tú. Porque tú eres como yo hace un par de años. Eres una persona que le gusta hacer vídeos, que le gusta hacer fotos, que ve contenidos por el simple hecho de que, uno, le motivan a seguir creciendo, a seguir haciendo cosas y sobre todo quiere mejorar. Yo también me sentí así. Y hago el contenido que creo que va a ayudar al máximo de personas posible. Si no estás de acuerdo conmigo, no pasa nada, me lo puedes poner en los comentarios y lo podríamos debatir. Pero siempre que hablo desde la experiencia de la comunidad, ¿vale? Yo no hablo solo de mi experiencia. Entonces te puedo decir que la comunidad cada vez necesita cámaras más económicas. ¿Por qué? Porque el negocio hace que cada vez haya una barrera de entrada más difícil y cada vez se cobre menos. Cuando estás empezando vas a cobrar poco y si gastas mucho lo que pasa es que recuperar esa inversión es muy difícil. Cuando tú tienes más posibilidades, lo que pasa es que con cámaras de estas tienes más posibilidades de ofrecerle cosas buenas al cliente. Si tú a un cliente le dices que le vas a sacar vertical y horizontal gracias al OpenGate, te lo va a agradecer. Y eso son cosas que los que tienen Sony no pueden hacer. Entonces, lo que quiero que tengas claro es que este vídeo solo era para que te des cuenta de que a día de hoy tenemos cámaras muy interesantes por muy poco dinero. Y esta cámara tiene todo lo que Sony necesita a día de hoy. Por eso mismo creo que Panasonic, o mejor dicho Lumix, es la marca de cámaras más potentes del mercado a día de hoy. Así que bueno, así me voy a despedir. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.